Hola, buenas noches a todos. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Continuamos con nuestra clase de hebreo y el día de hoy vamos a ver un tema importante, que es el artículo. El artículo, digamos, el artículo determinado, ¿no? Lo que nosotros en español tenemos como el, la, los, las. En hebreo solamente se tiene una sola partícula, que es la partícula ja. Por un lado, pues es más fácil para nosotros porque no tenemos que estar viendo cuándo es él, cuándo es la, cuándo es los o cuándo es las. Para ellos es la misma partícula que se conoce como el artículo determinado. Bien, vamos a ver a eh, nuestra gramática de siempre, de cabecera, de Giovanni de Iana y Ambrogio Spreafico. Bueno, tenemos aquí en la página 23 el artículo, ¿no? Vamos a ver lo que es el artículo. Dice, aquí chiquito. Bueno, vamos a ver entonces, dice, el artículo se antepone siempre a la palabra a la que determina. Su forma más común consiste en una consonante G puntuada con un pataj y acompañada por un dagesh fuerte, que puntúa la primera consonante radical de la palabra a la que determina. Bueno, entonces estamos viendo el artículo determinado. El artículo determinado, así como nosotros lo tenemos en español, el, la, los, las, pues son palabras separadas. En hebreo no. En hebreo siempre el artículo determinado va a ir unido como un prefijo a pues al sustantivo o a la palabra que está determinando, ¿no? Entonces, la regla general aquí del artículo es, como está aquí, una G, siempre es con G, no es con ninguna otra letra, es una G. La regla general dice que tiene que tener un pataj, debajo de la G tiene que tener un pataj y después de la primer consonante a la cual de la palabra que va a determinar tendría que llevar un dagesh. Vemos aquí el ejemplo, ¿no? Dice, por ejemplo, un sustantivo que podría ser melech, el sustantivo melech, se le agrega el artículo determinado que es la partícula ja. Dijimos que la regla general entonces es una G, un pataj y un dagesh, pero no en el dagesh no va en la G, sino el dagesh va a ir en la primera radical, en la primera consonante del sustantivo, en la primera consonante de la palabra que está determinando el artículo. Entonces, melech, por ejemplo, no lleva dagesh en la primera consonante. Sin embargo, cuando se le agrega el artículo ja, entonces ahora sí, dentro de la mem va a llevar un dagesh, ¿no? Digamos que esa sería como la regla general. Y entonces ya no se va a leer nada más melech, sino que se va a leer jamelech, jamelech. Y bueno, pues el artículo entonces en su fórmula general tenemos la G más el pataj debajo de la G más el dagesh dentro de la primera consonante de la palabra que está determinando, del sustantivo, el que está determinando el artículo, ¿no? Entonces se va a leer jamelech y bueno, pues esto se va pues a leer el rey, ¿no? Literalmente va a ser el rey. Ahora, ¿cómo vamos a saber si es el rey o la reina o los reyes o las reinas? Pues eso lo vamos a ver dependiendo del sustantivo. Si aquí nada más viene melech, pues está en singular.
y está en masculino, ¿no? Bueno, todavía no vemos esas reglas del masculino, femenino, singular, todavía no vemos el sustantivo, pero lo que nos va a determinar si es el, la, los o las va a ser el mismo sustantivo, no el artículo, porque el artículo es igual, el artículo va a ser igual para él que para la, o que para los o que para las. Entonces el artículo en hebreo siempre va a ser ja, ¿sí? Independientemente si es masculino, femenino o singular o plural, va a ser la misma fórmula, ¿no? Entonces nosotros al traducirlo, bueno, si estamos viendo que es un sustantivo singular, pues lo traducimos como él. Si fuera femenino singular, pues lo traducimos como la reina. Si fuera masculino plural, los reyes. O femenino plural, las reinas, ¿no? Entonces, bueno, ese sería lo que es el artículo como regla general. Siempre va pegado a la palabra, nunca va suelto. El artículo nunca lo vamos a encontrar así, ja, solito. Siempre va a ir pegado a la palabra que está determinando. Bien, esa sería como la regla general. Si van teniendo alguna pregunta, me pueden ir, o alguna duda, si algo no va quedando claro, pregúntenme para no seguir avanzando sin contestarles la duda. Bueno, hasta aquí alguna duda o pregunta. ¿Cómo? No, Sí, alguien iba a preguntar algo, ¿cómo qué? Sí, ¿qué significa Amelec? ¿Lo? ¿Es lo? ¿Cómo? el rey. La palabra completa. Ah, ok. Melech, Amelec. Melech significa rey y Sí, Hamelech significa el rey, el rey. Ok, entonces el sería rey. como él en este caso. En este caso, él, sí. Gracias. Nosotros cuando veamos un sustantivo que no está determinado por un artículo, por ejemplo, si nada más vemos Melech, Ujú. para traducirlo podemos traducirlo como rey o podemos traducirlo como un rey. Es correcto de las dos maneras, porque no hay un artículo indeterminado en hebreo. Ese nada más se asume. Entonces, si encontramos un sustantivo suelto sin artículo determinado, por ejemplo, si nada más encontramos la palabra melech, la podemos traducir de dos formas. La podemos traducir como rey o la podemos traducir como un rey. Es correcto de las dos formas. Pero cuando tenemos el artículo determinado, entonces ya no la vamos a traducir como un rey, sino lo vamos a traducir como el rey, ¿no? Entonces, la partícula ja, en este caso va a ser el artículo determinado, es lo que va a determinar o va a ser el artículo que va a afectar o va a determinar al sustantivo, ¿no? Y siempre va unido a la siguiente palabra, jamelech, y no hay distinción en hebreo si es singular, plural, masculino, femenino, siempre va a ser ja, ¿no? ¿Cómo lo vamos a traducir nosotros? ¿Cómo vamos a saber cuándo es él, cuándo es la, cuándo es los o las? Pues dependiendo acá del sustantivo, lo tenemos que identificar. En este caso, pues es muy sencillo, ¿no? Melech, sabemos que rey, singular, masculino. Entonces, toda esta partícula, toda esta frase que realmente forma una sola palabra, Hamelech, lo traducimos como el rey, ¿sí? El rey. Hamelech, el rey. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, comentario, pregunta? Bueno, entonces la regla general es una G, un pataj y un dagesh en la primera letra. En la primera letra del sustantivo, no en la G, sino en la primera letra del sustantivo. En este caso es la mem. Pero cualquier letra que fuera la primera, ahí debe de llevar un dagesh, ¿sí? Como regla general del artículo. G más pataj más dagesh en la siguiente consonante, eso es una indicación clara de que estamos ante la presencia de un artículo determinado. Bien, vamos a las excepciones a la regla, digamos que esa es la regla general. Vamos a ver cuáles son las excepciones que tenemos a esta regla. Dice,
si la primera letra es una Begat Kefat y por tanto ya se encuentra ya de por sí provista de un dagesh suave, este se convierte en un dagesh fuerte. Nosotros sabemos que las Begat Kefat siempre van puntuadas con un dagesh. Las Begat Kefat cuando van al inicio de la palabra. Siempre una Begat Kefat que va al inicio de la palabra siempre lleva dagesh y ese dagesh siempre es suave. Bueno, cuando se le agregue el artículo, entonces ese dagesh suave ahora se va a convertir en un dagesh fuerte, un dagesh fuerte. Por ejemplo, tenemos la palabra davar, que significa palabra, que por cierto, palabra en hebreo es masculino. Nosotros en español palabra es femenino, sin embargo en hebreo es masculino. Pero bueno, aquí si lo vamos a traducir de todos modos al español, pues lo traducimos como la palabra, ¿verdad? Aquí la palabra sola, davar, si está solito lo podemos traducir como palabra o como una palabra. Si le agregamos el ja, ge más pataj, más dagesh fuerte, este dagesh que era débil ahora va a ser un dagesh fuerte. Entonces vean aquí cómo está señalizada la división de las sílabas. Had sería la primera sílaba, da sería la segunda, bar la tercera. ¿Por qué? Porque este dagesh es fuerte, era débil, pero ahora ya que se le agrega el artículo, ahora va a ser un dagesh fuerte y va a duplicar la consonante. Duplica. Entonces se sigue cumpliendo la regla general, G más pataj más dagesh en la primera consonante del sustantivo. Hadabar, ¿cómo se traduce Hadabar? La palabra. Así se traduce la palabra. Hadabar. Dabar, palabra o una palabra. Hadabar, la palabra. Entonces se duplica la consonante, ¿verdad? Por el dagesh fuerte. Sí. Sí. Aquí no está duplicada porque es un dagesh débil. Es como una característica como una regla de ortografía. Siempre las Begat Kefat, cuando van al inicio de la palabra, siempre llevan dagesh, pero si ese dagesh es suave. En este caso, al agregarle el artículo, ya ese dagesh suave se va a convertir en un dagesh fuerte y por eso se duplica la consonante. Miguel, Sí, tú estás diciendo que palabra en hebreo es masculino y cuando estás transliterando estás diciendo la palabra, ¿sí es correcto? cuando la estoy traduciendo, sí, Ok, cuando la estás traduciendo. sí, cuando la estoy traduciendo, porque en español es femenino. Ok. Entonces, pero bueno, todavía no No podemos vemos, decir el palabra. no podemos decir el palabra, ¿verdad? Pero todavía no vemos los sustantivos. Cuando veamos los sustantivos vamos a ver que también, como en español, tienen género. O son masculinos o son femeninos. Y algunas sí coinciden como en español, pero hay algunas que son lo opuesto que en español. Este es un caso, ¿no? Que para ellos es masculino, palabra es masculino, y para nosotros es femenino. Gracias. De nada. La, Bueno, la consonante visualmente nunca se va a duplicar, ¿verdad? Sino nada más se da por entendido o cuando hay división de sílabas, ahí es donde sí hacemos la duplicación. sí, cuando hay transliteración y cuando hay división de sílabas, ahí sí se nota. En hebreo no se nota. Ok. Pero cuando Ahí sí, visualmente nunca vamos a ver duplicada la consonante. no, va a haber casos, hay casos en que no se encuentra el dagesh, sino que sí se encuentran dos consonantes juntas, sí se puede dar el caso. Pero en el dagesh nada más se entiende que van dos consonantes, pero nada más se entiende. Para cuestiones de lectura no nos afecta tanto porque son dos consonantes y suenan igual que una. Más bien nos afecta para efectos de transliteración y para efecto de dividir sílabas. Sí, ok. Gracias. Sí, de nada. Bien, cuando la primera letra del sustantivo al cual va a determinar el artículo es gutural,
Acuérdense que había un grupito de consonantes que eran guturales, que era el alef, el ayin, la g y la het, y a veces la resh también. Entonces, habíamos visto cuando vimos las guturales que las guturales no admiten dagesh, ¿sí se acuerdan? Vimos en las observaciones sobre las consonantes ese grupito de consonantes que se les conoce como guturales. Una de las características de esas guturales es que no admiten dagesh, no lo admiten, ¿sí? Entonces, al no admitir el dagesh, bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Se van a dar las siguientes variantes. Bueno, delante de es como capcioso, ¿verdad? Yo más bien lo entiendo como atrás de, o bueno, cuando el sustantivo comienza con alef, con ayin o con resh, cuando el sustantivo comienza con alef, con ayin o con resh, el artículo va a ser ja, pero con kametz en lugar de pataj. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, por ejemplo, aquí ja, or significa luz, ¿no? Como en el Génesis, que haya luz y hubo luz, etc. Or se traduce como luz. Entonces, cuando le quieren poner el artículo para que sea la luz, entonces se le agrega la G en lugar de pataj, que sería la fórmula general, se le agrega el kametz, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta reglita dice que cuando un sustantivo comienza con alef o con ayin o con resh, en lugar de ja con pataj va a ser ja pero con kametz. ¿Esto por qué sucede o cuál es la explicación? Bueno, pues es que como el alef no admite dagesh, no podemos tener un dagesh dentro del alef porque es una regla de las guturales. No podemos tener tampoco una dagesh dentro de la resh porque acuérdense que la resh se comporta como guturales. Entonces alargan la vocal precedente. Aquí estaríamos ante el caso de un alargamiento. ¿Se acuerdan cuando vimos las reglitas que no sabíamos ni para qué? Entonces, por compensación, para compensar que la consonante no puede llevar dagesh, entonces para compensar alarga la vocal precedente. Y si la vocal precedente era un pataj, ahora no va a ser un pataj, ahora va a ser un kametz. Entonces podemos encontrar casos en donde en lugar de el ja con pataj va a ser un ja con kametz. ¿Cuáles son esos casos? Cuando el sustantivo comienza con alef o comienza con ayin o comienza con resh. Entonces ja or, la luz, pero vean cómo está con kametz y no está con pataj. Ja rosh, la cabeza. Rosh es cabeza. Entonces ja rosh, la cabeza. Igual, está escrito con G, con kametz en lugar de pataj y sin dagesh, ¿no? ¿Por qué no lleva dagesh? Porque esas letras no admiten dagesh y para compensar que no admiten el dagesh, alargan la vocal precedente, alargan un pataj. ¿En qué se alarga un pataj? Un pataj se alarga en un kametz. Y aquí es donde empiezan a cobrar significado un poquito esas reglitas áridas que no vimos cuando se utilizaban. Bueno, este es un caso de alargamiento. Una vocal breve que se hace larga, que se transforma en una vocal larga. Un pataj, en este caso del artículo, solamente es el pataj del artículo que se convierte en un kametz. Entonces, siempre que el sustantivo comience con alef, con ayin o con resh, siempre el artículo ja va a ser con kametz en lugar de pataj. Y el alef, ayin y resh no van a llevar dagesh porque no admiten dagesh, ¿sí? Por compensación. Bueno, siguiente reglita o excepción. Aquí ya vimos alef, ayin y resh. Siempre va a ser ja con kametz. En el caso de que sea una G o una het, el artículo va a seguir siendo pataj
Y tampoco van a admitir Dagesh porque tampoco estas letras admiten Dagesh, tampoco la G y la G admiten Dagesh porque son guturales. Sin embargo, aquí no se va a dar ese alargamiento, va a permanecer el Ja, pero estas consonantes no van a admitir el Dagesh. Ahí, por ejemplo, tenemos la palabra Jejal, es parte del vocabulario que tenemos que ver en esta semana, Jejal, que significa palacio o templo. Jejal comienza con G, entonces el artículo queda igual Ja, G, Pataj, queda igual con Pataj, no va con Kamets porque está delante de una G o una Het. Y la G o la Het, pues tampoco admite Dagesh, se queda sin el Dagesh porque no lo admite, ¿no? Entonces queda Jajejal, sería el palacio o el templo. Y aquí tenemos otra palabra que dice Hoshek. ¿Qué? Hoshek. 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 Ja, Hoshek. Igual, queda con Pataj y no lleva Dagesh. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, la Resh no era precisamente gutural, ¿verdad? Pero casi siempre se comporta como gutural. Exacto, no es una consonante gutural, pero habíamos dicho que se comportaba como gutural. Este es un caso de que se comporta como gutural. Al comportarse como gutural tampoco admite Dagesh. Ok, la palabra era, palacio era Jajekal. Quítale el ja es el artículo. Ah, sí, cierto. Ajá, ya es unido al artículo. Es Jejal. Jejal, ajá. Jejal es palacio o templo. Es la misma palabra que se utiliza tanto para palacio, casa grande o una construcción grande, o un templo también igual, Jejal. Muy bien. Entonces, si el sustantivo comienza con G o con Het, el artículo sigue permaneciendo el pataj y la G, pero sin Dagesh. Sigue sin Dagesh porque son guturales. ¿Sí? Bien, inciso C. Este C es chistoso porque este C, el inciso C, en lugar de Ja con pataj o Ja con kamets, va a ser un G con segol. ¿Sí? El artículo va a ser G con segol. ¿Cuándo va a ser G con segol? Dice delante de Ja, o sea, no solamente la G, sino cuando el sustantivo comienza con esta frase Ja, con esta sílaba Ja, una G y un kamets, o A, una ayin con un kamets, y que esta sílaba no tiene acento, o o un sustantivo, una palabra que comience con Ja, con Het. Aquí en este caso no importa si lleva acento o no lleva acento. La vocal del artículo es un segol. Entonces, siguen estas sin llevar Dagesh porque no admiten Dagesh, pero el artículo en lugar de ser Ja, ahora va a ser G con segol. Cuando el sustantivo comience con la frase o con la sílaba Ja. Harim, ¿no? Por ejemplo, Harim. Har significa montaña, o se puede traducir como montaña, ¿no? Por ejemplo, Har Megiddo, la montaña Megiddo, Har Megiddo, que se ha traducido como el Armagedón, ¿no? Donde se va a dar la batalla final. Har Megiddo. Har es montaña o monte, ¿no? Entonces, Harim, la terminación im es para plural masculino. Fíjense, ahí montaña más bien es masculino, sería como monte, ¿no? Entonces, para que fuera masculino. Entonces, aquí la traducción literal sería los montes. Los montes o las montañas, dependiendo cómo lo queramos traducir.
los montes o las montañas. Pero el artículo va a ser G con segol. Está chistoso, ¿no? G con segol. Nada que ver acá con Kamets o con Pataj. Va a sonar diferente. G Harim. ¿Cuál sería como la explicación? Pues como que no suena bien Harim, como que se repita dos veces la misma ja, ¿no? Entonces, ja, como para que no suene feo ja, o que no suene cacófono, que no se repita dos veces el mismo sonido, pues ahí como que le cambian y le meten otra vocal para que suene diferente, ¿no? En lugar de jajarim, ahora va a ser jejarim. Bueno, esa es la explicación que yo me doy a mí mismo para memorizarlo, ¿no? Pero sí hay la posibilidad de que el artículo lo veamos entonces con una G, así, G con un segol, G, ese es el artículo. Debería llevar dagesh, porque no lleva dagesh, porque son guturales. Y delante, o cuando el sustantivo comienza con ja o con a, pero que llevan acento, si llevan acento, entonces la vocal del artículo no va a ser un segol, sino va a ser un kamets. Va a ser igual ja con kamets. Entonces, si tenemos la palabra jar, que es montaña, y le agregamos el artículo, ahí sí va a ser ja, porque aquí lleva el acento, ¿no? Al ser monosílaba esta palabra, pues entonces recae el acento aquí, y al momento de recaer el acento, entonces no va a llevar segol, sino va a llevar kamets. Bueno, son los casos. Aquí lo que tenemos que tener claro y lo que es importante es que en algunos casos vamos a tener ja con kamets, en algunos casos vamos a tener ja con pataj y en algunos casos vamos a tener g con segol, ¿no? Digamos que son tres casos. Lo más común sería ja con pataj, es lo general, pero en algunos casos vamos a tener ja con segol o vamos a tener ja con kamets. Y aquí están las excepciones a la regla. Aquí nos va a decir cuándo va a llevar kamets o cuándo va a llevar segol. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? Nada. ¿Está muy claro o no entendieron nada? O lo vuelvo a repetir. Sí, Miguel, por ejemplo, aquí en la de jajar, pero aquí donde me dice delante de ja, de ja, y delante de sha, no le pusieron el acento, ¿verdad? Porque nomás dice que Al final, acentuadas la vocal del artículo es un kamets, pero yo no le veo ningún acento a estas dos. No, porque todas las palabras se acentúan al final, ¿no? Solamente cuando lleva implícito ese es implícito, es solamente cuando llevaría un extra de acento, se acentuaría en otra parte, ¿no? sí se acentuó al final, pero como sería monosílaba, o sea, si le quitamos el artículo, si le tapamos el artículo, nada más la palabra sería jar, ¿sí? O sea, quítenle el artículo que sería ja. Se Y acentuada. entonces el sustantivo solamente es jar. Entonces, si este es el sustantivo jar, pues nada más lleva una vocal, por lo tanto es una sílaba, es un monosílabo, pues tiene que llevar acento aquí en esta sílaba a fuerzas, no puede llevar acento en otra sílaba, tiene que llevar el acento aquí en esta sílaba. Entonces por eso dice delante de ja y a acentuadas, en este caso está acentuada porque es una monosílaba, entonces la vocal del artículo va a ser un kamets, en lugar de un segol como era acá, porque acá era delante de ja o de a sin acento, como harim. Por ejemplo, aquí la palabra harim, ahí no lleva acento, ¿no? Porque el acento iría en la última sílaba, en la im, en la i, Ujú. harim. Entonces, como no lleva acento, entonces el artículo lleva segol. Como en este caso, si lleva acento, porque es un monosílabo, entonces en lugar de segol va a llevar un kamets. Gracias. Sí, son reglitas muy minuciosas. Al principio, bueno, pues no espero que se las aprendan así
todas, pero que sí sepan dónde ubicarla y si tienen duda, pues podemos regresar aquí a la gramática, ¿no? Solamente así como que en general que sepan que el artículo puede ser ja con kamets, puede ser ja con patag o puede ser ja con segol o g con segol, ¿sí? Son las tres posibilidades. Si quieren saber exactamente cuándo es G con segol, vienen aquí a las reglitas. Si quieren saber exactamente cuándo es Ja con kamets, vienen aquí a las reglitas. Y como regla general va a ser Ja con patag y dagesh en la siguiente consonante, ¿no? Exceptuando las guturales, porque las guturales no admiten dagesh. Bien, ya para terminar, pues tenemos otras situaciones en las que puede cambiar el artículo. Dice, en determinados nombres, en algunas palabras o en algunos nombres, entre los que son especialmente frecuentes. Bueno, hay estas palabras, ¿no? Que digamos que son comunes. Por ejemplo, Eretz, que significa tierra, Har, que significa montaña, Haj, Am, Per. En estas 5 palabras, la consonante que sigue al artículo toma como vocal un kametz. ¿Cómo que toma como vocal un kametz? Por ejemplo, aquí Aretz, Eretz. Eretz es una palabra segolada que tiene 2 segoles y que tiene acento en la primera sílaba, Eretz, ¿no? Que significa tierra. Al agregarle el artículo, lo normal debería de ser que dijera Eretz, o sea, las vocales del sustantivo no deberían de cambiar, en teoría, deberían de permanecer igual. Nada más se le agrega el prefijo ja y posiblemente el dagesh en la primera consonante, pero no deberían de cambiar las vocales. Sin embargo, en estas palabras, vean cómo el segol de la primera letra del aleph, vean cómo se cambia a un kametz, ¿no? Y en lugar de que fuera ja-eretz, ahora es ja-aretz. Ja-aretz, ¿no? Solamente son excepciones a la regla y solamente estas palabras. Aquí jar con patag y ahora va a ser jar con kametz, ¿no? Jajar. Jaj con patag y ahora se alarga y se hace un jaj con kametz. Am con patag y ahora va a ser am con kametz. Par con patag y ahora va a ser par con kametz, ¿no? Entonces, bueno, hay estos posibles cambios vocálicos, estos posibles alargamientos de vocal en el caso del patag que se convierte en un kametz. Y hay este cambio vocálico entre dos vocales, ¿no? Una segol, que es una vocal breve, se transforma en un kametz, que es una vocal larga, ¿no? También es un alargamiento. Bueno, son en estas palabras. La más común es eretz, ¿no? Entonces, en lugar de decir ha-eretz, decimos ha-aretz. Ha-aretz. Pues más que decimos, así lo vamos a encontrar en la Biblia, ¿no? Más bien aquí los vamos a encontrar así. Ahora, si queremos buscar en el diccionario aretz, pues no vamos a encontrar aretz, vamos a tener que buscar eretz. Pero entonces, por ejemplo, estas palabras nunca se van a encontrar sin el artículo. O sea, siempre van a estar ya con ese alargamiento. No, sí las O podemos sí, o encontrar la sin palabra sola, por ejemplo, la palabra tierra, o sea, eres sí la podemos encontrar así sola. Sí, sí las podemos encontrar solas. Las podemos encontrar solas o las podemos encontrar con el artículo. Acuérdense, bueno, como en español, si las encontramos con un artículo determinado, la tierra, entonces sí debe tener el artículo. Si no está con un artículo determinado, más bien que debería estar con un artículo indeterminado, una tierra, entonces la vamos a encontrar nada más eretz, así solita, o tierra o una tierra. Entonces depende de cómo la encontremos, más bien, bueno, como vamos a hacer ejercicios de traducción de la Biblia al español, pues más bien así como la encontremos, ¿no? O la podemos encontrar con artículo o la podemos encontrar sin artículo. Sí la podemos encontrar de las dos maneras. Nada más que cuando la encontramos con artículo, normalmente va a ser, la primera consonante va a ser un kametz.
en lugar de pataj o en lugar de segol. La primera consonante, por alguna extraña razón, por alguna, no sé, transformación rara, sobre todo estas 5 palabras, no es mucho, nada más son estas 5, las que vamos a encontrar con un kamets en la primera, debajo de la primera consonante. Maestro, ¿y por qué la tercera palabra tiene un segol? Ja, tiene segol. Ah, por las reglas que vimos acá. Ah, Acuérdense. Miren, aquí en el inciso C es cuando se va a poner el artículo con un segol. Jejaj. ah, ¿Cuándo va a llevar G con segol el artículo? Dice delante de ja, delante de a sin acento o delante de ja con het, sin importar si lleva acento o no. Vamos a ver si se ah. cumple. Aquí dice jaj y empieza con het, ¿no? Empieza con het y kamets. Entonces, si la palabra empieza con het y kamets, ya el artículo tiene que ser G con segol. Mm, ¿Sí? sí. Ahora, Entonces, perdón, entonces eso más o menos es lo que vamos a hacer en la tarea, o sea, ir aplicando estas excepciones o estas reglas. en la tarea lo que van a hacer es agregarle el artículo a la palabra, al sustantivo. Pero obviamente tienen que ver qué caso aplica para ver si es ja con patá, ja con kamets o G con segol. Tienen que ver cada uno de los casos. Va a estar como la de las sílabas con Sheba. Pues tienen que ver aquí la gramática, no digo si Sí. la regla general dice que es G, pataj y dagesh en la primera consonante. Pero tienen que estar viendo Sí, estas excepciones a la regla para ver si no aplica alguna de las ellas. reglas. Ujú. No está Pero ¿a fácil. cuáles palabras son a las que le vamos a agregar el artículo? A las del inciso, a las del, 4, A las del punto 4. al punto estas, 4. página Gracias. 24.4, palabra ir, jejal, harash, ruja, etcétera, ¿no? Harim. A todas estas le van a agregar el artículo, pero Sí, tienen que gracias. estar viendo las reglas para ver si no cae en alguna excepción a la regla. Sí. Lo normal sería agréguenle una G, un pataj y un dagesh. Pero pues acuérdense que los ejercicios están capciosos, entonces normalmente va a haber alguna regla que debe aplicar. No está tan fácil. Bueno, y la última consideración es que dice que si la palabra comienza por Y, o sea, yot y sheba, si la palabra comienza por Y, habitualmente se omite el dagesh. Ejemplo, hayeladim. Hayeladim. Entonces, si la palabra empieza por yod y sheba, por alguna extraña razón, no me pregunten por qué, la yod no lleva dagesh cuando debería de llevar ya dagesh. Pero, sin embargo, si la frase y después le sigue una g o una ayin, hayehudim, Hayehudim, ¿no? Como Yehudá es Judá. Hayehudim serían los judíos. Hayehudim. Entonces, bueno, son reglas muy, muy extrañas y también es muy extraño que aplique, que encontremos esto, ¿no? Que empiece la palabra con Y y luego que si nada más empieza con Y, pues es probable que no tengamos el dagesh cuando debería llevar el dagesh. Pero si empieza con Y y Sheba y después sigue una G, entonces si lleva el dagesh. Bueno, son reglas muy raras que rara vez se van a dar, pero que el autor o la gramática ahí no la ponen para que sepamos que alguna vez, cuando no encontremos aquí, ¿y por qué no lleva dagesh? Aquí debería de llevar dagesh, ¿por qué no lleva dagesh? Ah, bueno, pues aquí está la explicación, ¿no? Porque en algunos casos no lleva dagesh. Y en otros casos sí llevan dagesh.
pero son reglas muy esporádicas, muy raras. No, específicamente estas últimas, no traten de memorizarlas. Como que traten de agarrar la lógica nada más del artículo cuando lleva. Saber que en algunos casos lleva ja con patag, en algunos casos lleva ja con kamets y en algunos casos lleva g con segol. Todavía, si quieren, a lo mejor la del segol, así como que bueno, ver en qué casos puede llevar g con segol. Ahora, si vamos a estar traduciendo la Biblia, pues más bien cuando nos encontramos un G, pues estar abiertos a la posibilidad de que puede ser un artículo, ¿no? No es tanto que nosotros vamos a escribir G con segol, sino más bien si nuestro trabajo va a ser traducir de la Biblia, pues más bien el segol ya va a estar ahí, ¿no? Más bien estar abiertos a la posibilidad de que el artículo puede ser G con segol, ja con patag o ja con kamets, ¿no? Estar abiertos como a esas tres posibilidades y que como regla general deberían, aparte de estar así, tener un dagesh en la primera consonante del sustantivo, excepto cuando esa consonante sea una gutural que no admite dagesh. Bueno, pues eso sería lo que es el artículo determinado. Acuérdense que esta partícula ja aplica para el, la, los, las, o sea, son 4 palabras en español que ellos tienen una sola palabra o una sola frase. Entonces es importante ubicarla, ¿no? Y ubicar que se mete como un prefijo dentro de a un lado de la palabra, no como una palabra independiente, sino como que es un prefijo dentro del sustantivo al cual está determinando. Entonces, bueno, no tiene mayor complicación los artículos. Ya una vez que se dominan, pues los podemos ir leyendo muy sencillo. No es complicado el artículo, realmente no. Nada más es ja y va pegado al sustantivo. Tiene más complicación el sustantivo para ver si es masculino, femenino, plural, etc. Pero una vez que veamos un ja o un g pegado a una palabra, debemos de ubicar que posiblemente es un artículo. Por eso es complicado al principio querer buscar todas las palabras en el diccionario, ¿no? Porque si nosotros vemos en el texto así, Hayeladim, Hadevarim, etcétera, pues inmediatamente vamos a tratar de buscar pues esa palabra junto con el prefijo. Entonces, antes de empezar a buscar como loco palabras, o bueno, es la explicación porque nos podemos poner a buscar como locos, pero muchas veces de esas no vamos a encontrar la palabra en el diccionario. ¿Por qué? Porque no estamos identificando bien que lleva un prefijo, ¿no? Y hay muchos prefijos que puede ser en este caso, como en este caso, que es el artículo, ¿no? Si lo encontramos en el texto bíblico con el artículo, pues ahí vamos a querer buscar en la G, el artículo, y pues no, ahí no va a estar la palabra, ¿no? Tenemos que quitarle ese prefijo y ya las siguientes consonantes, pues entonces es así, buscarlas en el diccionario, ¿no? Entonces, pues eso sería el artículo. Hay que ubicarlo, cortarlo si lo queremos buscar en el diccionario, o si lo vamos a traducir, pues agregarle la palabra el, la, los o las. ¿Alguna duda o pregunta final? Vamos con la oración de San Jerónimo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, tú que concediste a San Jerónimo una estima grande y viva por la Sagrada Escritura. Haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente verdadera de vida. Por su Por su intercesión te pedimos, Señor, que en nosotros crezca y se fortalezca también un amor intenso por la Sagrada Escritura, por estudiarla, meditarla, testimoniarla y anunciarla. Te rogamos asistas con tu Espíritu a todos los que en el mundo se dedican al conocimiento, amor y difusión de tu palabra, para que por medio de ellos todos los hombres lleguen a encontrarse con tu Hijo Jesucristo, palabra hecha carne por nuestra salvación. Amén.
Dulce Madre, no te alejes, tu vista vino aparte, Está ven bien, conmigo a mamá, todas ven partes, conmigo yo a solo todas busco partes. Ella nos protege Tanto tanto como como verdadera guardias que Madre, nos bendiga haz que nos del Padre. bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos. Buenas noches y gracias. Gracias, Buenas gracias. Buenas noches. noches a todos. Gracias.